Quiero iniciar este comentario breve y circunscrito felicitando al grupo de investigación. Es un libro que me lo dieron hace unos días para poder leerlo y hacer el comentario, y desde el inicio es uno de esos libros que uno inicia y lo jala y no termina sino hasta que lo concluye en la última página. Realmente es un libro que me ha gustado mucho. Los comentarios que voy a hacer son comentarios sobre salud y no sobre medicina. Soy médico de formación y de formación también. Y en eso comparto mucho de las cosas que se han mencionado en el libro sobre la forma en que se impide la comunicación adecuada con esta población. El libro muestra un trabajo intenso que, por cierto, da corporeidad y da forma, color, hasta vivencia de aquellas personas por las cuales trabajamos, de aquellas personas para las cuales están destinados nuestros esfuerzos. Y en ese sentido creo que es un libro que, por lo menos en algunos aspectos, me tomaré la libertad de utilizarlo en mis clases en la Facultad de Medicina para que mis alumnos de medicina puedan percibir lo que debe ser su trabajo en el futuro. El libro a mí me parece que utiliza el término de repensar la nutrición como una forma casi simbólica de hacer una reflexión más profunda sobre la profunda incomunicación que existe en nuestro país. Esa incomunicación que se manifiesta en los múltiples relatos que van por un lado de las personas que han sido entrevistadas en estas etnografías y por otra parte en la percepción que tienen, bastante bien construida, de lo que piensan de ellos y que se lo dice en líneas y entre líneas. Y a mí me interesa sobre todo ahora hacer comentario de pensar de cómo se ha construido esto, cómo se ha construido en un país en el cual compartimos tantas cosas, cómo se ha construido esta incomunicación. Y creo que hay dos perspectivas. Una perspectiva primero histórica. Partimos desde que la población andina es producto de un proceso de una destrucción cultural. Hubo un proceso de conquista. Este proceso de conquista luego dio lugar a dominantes y dominados. Y este proceso dio lugar a profundas fracturas en lo que era hasta entonces un sistema que funcionaba bastante bien homogéneamente. Sin embargo, también dio lugar a un proceso de resistencia, a un proceso por el cual se conservaron prácticas y se manifestaron, aunque siglos después nos puedan parecer totalmente extrañas. Este proceso de destrucción se entiende dentro de un proceso de conquista. La humanidad y la historia de la humanidad está llena de esos procesos de dominantes y dominados. Pero, ¿por qué siguió subsistiendo en el periodo republicano, cuando supuestamente ya hemos salido de este problema? Porque ese sistema quedó profundamente afincado en nuestros procesos culturales. El proceso que ha tenido la República y que tiene hasta muy recientemente el Estado y el resto de aquellos habitantes que somos occidentales de segunda clase, que es de la asimilación destructiva de las culturas originarias. Porque les decimos a esas culturas originarias, las andinas en este caso, las de Ayacucho, como son las amazónicas, las altiplánicas, como lo hemos dicho muchas veces, que la única forma de integrarse al país es abandona tu cultura, abandona tu lengua, abandona tus pensamientos, abandona tus conocimientos, y entonces sí estarás integrado a nuestro país. Y eso no es asimilar, eso es destruir, una asimilación destructiva. Este profundo proceso, sin embargo, ha tenido cambio en la reciente historia. Ha habido cambios en nuestro país, ha habido problemas sociales tremendos. El problema de la guerra interna, el problema de que el Estado, con una perspectiva no de inclusión cultural, sino de aumentar coberturas en el caso de salud, de ver que por más esfuerzos que hiciera, por más vacunaciones que hiciera, siempre había una cantidad que no llegaba, un porcentaje que era irreductible, que lo mismo pasaba con los otros programas y con cualquier indicador que quisiera tener en salud, y lo mismo en educación, que había un porcentaje irreductible, hizo que el Estado, no por una perspectiva, no por una convicción de que existen los derechos culturales, sino por cumplir con las metas y con los números, se acercara y comenzara a dar información, comenzara a acercarse. En los años 90, lo que dice claramente el libro, la gran introducción de establecimiento de salud o de acciones del sector salud hacia esta población. Pero como la perspectiva no era cultural, no era de reconocer los derechos, vino con un profundo lastre de
mitos, de prejuicios que han lastrado y que han convertido esta relación que debió ser a partir de la creación de los años 90, de la mayor llegada del Estado hacia esta población, ha convertido algo que debió ser muy bueno en algo que todavía tiene mucho por mejorar. Y eso me lleva a la segunda razón de por qué creo que esta perspectiva histórica tiene otro ángulo del cual verlo, que es la perspectiva educativa. En nuestro país, de 30 millones de habitantes, según indicadores del censo, el 15% es indígena porque habla una lengua distinta al castellano. Mayormente quechua, luego aymara y las lenguas amazónicas. Según las perspectivas de que tenemos el padre o el abuelo con una lengua distinta al castellano y además con una perspectiva un poco más amplia que vaya más allá de la lengua, sino hacia el concepto de cultura, estimaciones del Banco Mundial, que hace mucho tiempo se reportan, implican que nuestro país tiene casi un 40% de población culturalmente indígena. No de repente lingüísticamente indígena. Pero en ese país, sin embargo, todavía persisten las profundas incomunicaciones. A aquellos que han estudiado acá en nuestro país, les pregunto, ¿cuántas veces les repitieron en el colegio las etnias que había en nuestro país? Y luego que hemos pasado a la universidad, en algunos de los casos se nos ha dicho, se nos ha mencionado las diferencias culturales que tenemos que enfrentar en nuestra práctica profesional. Jamás. Yo soy médico y en los 7 años que estudié medicina y luego cuando hice el posgrado y cuando hice mi especialidad, jamás se me mencionó de que cuando tenía que actuar iba a tener que hablar con personas que tenían una condición diferente de la salud, en la cual el concepto de frío y caliente era todavía un concepto básico para entender el proceso de la enfermedad. No, nada de eso. Y con ese lastre de deformación en la formación profesional, es natural que existan estos mitos. ¿Qué podemos esperar? Si nunca se nos ha dicho en todos nuestros años de formación educativa, básica y luego universitaria, que existen otras formas de entender la salud, que existen formas más complejas de entender el proceso de la desnutrición más allá de lo biológico. ¿Se puede esperar algo distinto? Sí, algunas veces, por felices coincidencias de una empatía, de una mayor sensibilidad de personas individuales, pero que van contracorrientes de lo que el propio sistema educativo nos forma. Nos forman para creer que somos un país homogéneo, nos forman para actuar en un país en el cual todos pensamos igual, todos tenemos los mismos conceptos de salud y de enfermedad, tenemos los mismos conceptos de cómo manejar las cosas, y eso no es cierto. La más mínima mirada, no solamente cuando tenemos que ir a un lugar andino, sino incluso en cualquier ambiente como este, nos muestra la diversidad. Si damos la vuelta y nos miramos, veremos que acá tenemos varios colores, tenemos varias formas de hablar, varios dejos, y eso es nuestra diversidad. Pero para eso no estamos formados. Hay una profunda incomprensión del sistema educativo de lo que debe hacer para trabajar, para vivir, para convivir en este país. Esta deformación formativa en el proceso se añade una deformación práctica en el proceso mismo de las políticas y del desarrollo a través de los sectores. Me imagino, yo puedo hablar más del sector salud, pero la cantidad de indicadores que tenemos que llenar y que están hechos como para ser cumplidos en las ciudades, no se adaptan muchas veces al mundo rural y mucho menos a los mundos de las culturas distintas. Sin embargo, eso es parte de lo que nos fuerzan como trabajadores de salud. Algunas personas lo logran hacer, logran cambiar o modificar esto porque tienen una particular sensibilidad, pero eso es centrar la adecuada atención en la particularidad de alguien que tenga una sensibilidad mayor y no en las formas efectivas de lograr este acercamiento con la población. Este problema es el que se verifica a través de las múltiples etnografías que vemos en el libro. Un libro que puede representar los estudios de casos para las distintas circunstancias de lo que no debiéramos hacer como representantes de salud. Y ahora quiero pasar a la segunda parte de mi comentario, que es un análisis desde la perspectiva no médica, sino de salud. Porque felizmente la salud se está desmedicalizando. Hemos tenido un proceso histórico por el cual en los últimos 150 años los médicos, los profesionales de la salud, ensoberbecidos por nuestras tecnologías que nos permiten hacer cosas extraordinarias, hemos pensado que la salud se reduce a lo médico. Y durante este periodo de casi borrachera tecnológica de los últimos 150 años, hemos ido perdiendo nuestras propias raíces. La medicina en sus orígenes no era así. La medicina de la época de Hipócrates veía primero cuál era el ambiente, cómo eran las personas, de qué vivían, de qué comían, cómo se sentían, y después trataba de llegar al aspecto netamente biológico, al aspecto netamente médico. Y así continuó durante muchos siglos.
Es solamente el siglo XIX y el siglo XX donde descubrimos los antibióticos, descubrimos las bacterias, comenzamos a tener más tecnología que nos hace olvidarnos paulatinamente de esa perspectiva. Pero felizmente la medicina está desmedicalizándose, está viendo una perspectiva más amplia y se centra en cosas como la creación, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, de un instituto de medicina tradicional, algunos años atrás, con el doctor Cabieses, y del cual es heredero este Centro Nacional de Salud Intercultural, el cual, por cierto, es pequeño no solamente en número de personas, sino es pequeño también en su capacidad de influencia, porque es difícil para aquellos que hemos pasado por un particular y cada uno individual formato de reconversión de lo que nos hemos formado o deformado en la universidad, luego tratar de convertir esto a los demás miembros de nuestra institución, donde la perspectiva biologicista, la perspectiva centrada en la homogeneidad de todos los problemas, porque finalmente todo se asienta en algo biológico, es la norma. Recordemos que ya en el siglo XIX un médico alemán, Rudolf Virchow, fue enviado a tratar una epidemia que se desarrollaba en una ciudad alemana, y él trató la epidemia y la contuvo, pero su informe no fue muy satisfecho, no fue muy adecuado para las personas, porque él indicó que las causas de esa enfermedad, si bien tenían una base biológica, eran básicamente la pobreza de las personas, la inigualdad, la inequidad con la cual se trataba a estos obreros de esta población. Respuesta a esto y desarrollo después, unos años después, se inventa a través de otro médico también alemán, Frank, se inventa la idea de que entonces si la conducta de las personas es la que determina el surgir las enfermedades, entonces debería haber una especie de control estatal, la policía médica, como la bautizó él mismo, que debería determinar cómo hacen las personas, y dedicó 14 tomos que escribió a lo largo de 20 años para determinar cómo deberían alimentarse las personas, cómo deberían vestirse, cómo deberían ser la higiene, incluso la parte conyugal, y todos los aspectos de la vida estaban absolutamente normados. Claro, de repente era algo que era útil para una sociedad totalmente homogénea, tal vez pensándolo en su contexto, en Alemania, donde había una cierta identidad cultural. Pero esto es aplicable, pues, posible a una absoluta normatividad cuando vivimos en un contexto multicultural como el nuestro. Claro que no. Pero no solamente un contexto como el nuestro, sino el contexto como nos toca vivir. Vivimos en un mundo globalizado y, como muchas veces se ha repetido, en un mundo globalizado que paradójicamente lo que ha hecho es el asentamiento y la afirmación de las culturas. En un mundo en el que cada vez nos es más fácil trasladarnos de un lugar a otro, cada vez nos sentimos más imbrincados, incorporados en nuestra propia cultura. El contacto con otras culturas nos hace cada vez más conscientes de lo nuestro y de lo que debemos defender. Y eso es lo que sucede también con este proceso. Estamos reconociendo a través del libro diversas prácticas que han interiorizado sobre el aspecto de salud, sobre el aspecto de nutrición, y qué bueno que lo podemos reconocer. Hay, como consecuencia de esta visión cada vez menos medicalizada, hay el concepto de los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud, y cualquiera que sea el ámbito de salud sabe que ahora es algo que se nos enseña en ciencias sociales aplicadas a la medicina o a cualquier profesión de la salud, en la cual se nos dice que la parte biológica es un componente, pero hay otros componentes que tienen que ver, pues, con la nutrición, tienen que ver con las costumbres, hay unos componentes sociales, entre los cuales se incluye lo cultural. Pero esto, que viene a ser un marco teórico, en la práctica no significa sino una especie de saludo a la bandera, mientras seguimos teniendo una actitud totalmente biologicista y totalmente centrada en lo medicalizado. ¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas son que nuestros estudiantes de ciencias de la salud aprendan etnografía médica, aprendan a hacer pequeñas etnografías y no solamente análisis y evaluación de salud que ven todo el punto de vista biológico, que en las facultades de medicina, enfermería, obstetricia se les diga desde el inicio, así como se les enseña cuál es la realidad del cuerpo humano, se les diga también cuál es la realidad social de nuestro país, donde existen, bueno, según nuestra interpretación, unos cuantos pueblos más de los que ha determinado el Viceministerio de Interculturalidad, en una perspectiva más amplia. Y que se les diga también cosas como que, además de los síndromes físicos, ya desde el año 1962 un médico malayo, el doctor Yap, encontró que en su país habían ciertas manifestaciones caracterizadas por manifestaciones psiquiátricas y otras físicas que no correspondían a un síndrome existente, y acuñó el término de síndromes culturales.
En el año 1994, la Asociación Psiquiátrica Mundial, en su catálogo de las enfermedades, incorporó los primeros síndromes culturales que tienen consistencia tan física como el síndrome febril o cualquier otro. Y en ese catálogo que existe desde el año 1994 y que en su última edición, que era el número 4, incluye, por ejemplo, un síndrome cultural que es el susto. Que bien diríamos, no existe el susto, que nosotros lo reconocemos acá, pero si uno lee con detalle, el susto es un síndrome cultural que se presenta, según este libro, según este consenso psiquiátrico mundial, en la población inmigrante latina en Estados Unidos y también en población mexicana. Y uno cuando le dice, pero ¿qué les pasa aquí? ¿Cómo que en la población inmigrante a Estados Unidos desde México y también la población mexicana? Lo que pasa es de que nuestros investigadores, no solamente en el Perú, sino en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en todos aquellos otros países de la región andina donde existe el susto, no han querido mirar el susto, no lo han diagnosticado, no lo han evidenciado, no han producido etnografías y por tanto cuando se ha incorporado en el consenso mundial ha sido por aquellos que sí lo han estudiado, que han sido probablemente médicos de origen mexicano que lo han estudiado en sus migrantes, en su propia población. Esto es parte de las carencias que tenemos nosotros para mirar la medicina no solamente de nuestra perspectiva occidental, sino una perspectiva más amplia. Hay, sin embargo, creo yo, un cambio notable. Hace 20 años atrás, en el Ministerio de Salud hubiera sido impensable que tengamos reuniones como las que tenemos actualmente con chamanes, que tuviéramos una perspectiva cultural, y eso ha cambiado aceleradamente. Tal vez más lento de lo que quisiéramos en una perspectiva generacional, pero un cambio que va seguro. Libros como Repensando la Desnutrición, que pone los problemas que hemos siempre visto como un aspecto biológico, como un aspecto de nutrientes, de que falta una cosa o falta la otra cosa, en un contexto más amplio, es la nueva forma en que se está viendo este problema, no solamente desde la antropología, sino también desde la nueva medicina. La medicina moderna está volviendo a sus raíces culturales, y de esa manera las generaciones jóvenes de estudiantes tienen una perspectiva diferente. Quiero terminar solamente con una muestra de lo que en un pequeño estudio que hicimos algunos años en la Facultad de Medicina de San Fernando, en San Marcos. Hicimos una pequeña encuesta a los ingresantes a la Facultad de Medicina, y hicimos una encuesta en la cual veíamos cuál era su apertura hacia la medicina tradicional, hacia prácticas culturales como el huevo, la pasada de cuy o otras cosas, y encontramos que había una enorme aceptación. Esa misma encuesta la hemos ido repitiendo año tras año cuando pasaban al segundo año, tercer año, cuarto año y así sucesivamente. El año pasado terminamos con los que habían llegado al séptimo año, estaban en el internado, se habían formado muy bien. Los mismos alumnos, 7 años después, habían bajado a solamente un 20%, mantenían el mismo respeto hacia la medicina tradicional y hacia la perspectiva intercultural. Esa es una muestra del fracaso de una educación académica que los forma seguramente con muy buenos estudiantes de medicina. Yo mismo soy egresado de San Marcos, sin embargo, que nos deforma en aquello que ya traíamos culturalmente. Esa es, creo, la incidencia principal. Creo que las políticas públicas son muy importantes, pero solamente serán efectivas en tanto estas políticas públicas en el sector de educación, en el sector de salud y en otros más, incidan en un cambio básicamente de nuestra educación. La educación en valores culturales, la educación en el respeto, en reconocer al otro, debe ser orientativa no solamente para el ejercicio de las profesiones, sino debe ser para que, no importando si uno tiene una formación o no, pueda acceder a esta perspectiva más amplia de lo que es la salud y la cultura. Gracias.